Entonces me habla que en el universo hay una constante, pero ya no me habla don Marcial de ellos, sino que a través de ese tiempo, regresamos un poquito hacia atrás, cuando tengo 5 años, martes y jueves veo que mi abuela paterna, pero que no le decía yo abuela, sino mamá grande, que mi mamá grande salía. Y como pues me gustaba jugar aquí, la veía que salía e iba en esta mera esquina. Hay una casona que ya fue derruida, pero todavía en la actualidad se encuentran los paredones. Esa casa está en la esquina de Guerrero Oriente y Oaxaca Sur. Ahí también se llama Xala. Tenía un pórtico muy amplio y nosotros le decíamos era el zaguán, ¿sí? La palabra zaguán viene de tzagua, que quiere decir cerrar, es que cierra y abre. Entonces veía que los martes y los jueves a las 5 de la tarde mi abuela acudía a ese lugar y me llamaba mucho la atención, mucho me llamaba la atención. Y entonces un día decidí seguirla, pero siempre escuchaba, siempre escuchaba. Y frente a un comal, porque el comal tiene esta figura, ¿sí? Frente a un comal me decía, chiquita, es mejor observar que ver. Shikaki, es mejor escuchar que oír. Juanitzacuamocamatl, callar cuando tú tengas que callar y hablar cuando tengas que hablar. Y siempre nos lo repetía. Y me preguntaba, ¿qué es observar? ¿Y qué es mirar? Entonces me quedaba mirando el teutli, pero no me decía nada. Y cuando lo empecé a observar, vi que el teutli tenía 4 vegetaciones, ¿sí? Tenía Axihuitl, conocido como la jarilla. Tenía Tepozatl, conocido como el tepozán. Tenía tejihuite, ¿sí? Tejihuite pues es una planta de color verde oscuro que ya no hay, lamentablemente ya no. Muchas plantas de poder las hemos depredado. Y tiene Intziquitzitzin Cuautla, el encino chaparrón. Todavía allí en el teutli hay ese encino chaparrón que contiene la erosión. O sea que son 4 misterios que tiene, ¿no? Y entonces ya empecé a observarlo, decía, ay, pues es que esto tiene una función, el otro tiene otra función. Y sí, efectivamente la jarilla, los de Santa Marta la usaban para envolver el pan, para que estuviera fresco. Pero antaño me contaba mi abuela que con eso también envolvían la tortilla para que llegara dentro de 2, 3 días con frescura a los lugares a donde lo llevaban. Y el tepozán pues es una planta que tiene propiedades como lo tiene el detergente. Sus hojas tienen un polvito y con eso quitaban la grasa, el cochambre de las cazuelas, el tizne de las cazuelas. Y el tejihuite pues lo utilizaban como planta medicinal, pero también como planta enervante. Lamentablemente ya no hay. Y el Tziquitzitzin-Cuautla, o sea, el encino chaparrón, se utiliza porque tiene muchas propiedades medicinales, incluso para combatir el cáncer, ¿sí? Entonces, voy siguiendo un martes a mi mamá grande, y antes no me dijo nada, sino que me dejó que la siguiera, y antes de entrar al zaguán, antes de que abriera, se volteó y me dijo, Chiquita, Xicaki Guanitzacuamocamatl. Me estaba diciendo que sí podía entrar, pero que observara, que escuchara y que callara. Pues ya entré y ellos se sentaban en esta posición. Aquí se sentaba mi abuela paterna, aquí don Marcial, aquí se sentaba doña Celsa Xolaloco, y aquí se sentaba
un personaje misterioso, ¿sí? Unos decían que vivía en la Colonia de la Luz, otros no, que decían que vivía en Los Ángeles, el barrio de Los Ángeles. Bueno, no era barrio, sino era que vivía allí en Tecuescontitla. Otros no, decían que vivía allá por Otenco, y pues no se sabía, pero yo sí la veía que tenía una casita en donde hay unos encinos, y en esa parte se llama Picenco. Sí, por ahí la veía que vivía. Entonces, pero esta señora era conocida como Doña María Picenco. Bueno, pero era muy misteriosa, ¿sí? Así se sentaban, y ya los demás pues se sentaban así, y entonces cuando entré en el centro está el comal o comali, pero el comali en todas las casas tenía 4 tenamastles, o sea, 4 piedras, 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Y bueno, dicen que cuando se apagaba el licuil, pues quedaban las cenizas, y de entre las cenizas surgía el nahual. Eso es lo que dicen, ¿sí? Pero sí tenía 4 tenamastles, estamos viendo, ¿sí? Pero entonces me dice que hay una constante en el universo, dice. Y no sente, ome, yei, nahui, macuili, chicoase, chicome, chicoy, chignahui. El número 9 es una constante en el universo. ¿Cómo va a ser una constante?, me decía yo. Y entonces empezaba a dibujar en la tierra, porque ya sabía los números, cómo lo representaban los toltecas. 1, 2, 3, 4, 5, y luego 6, 7, 8, 8, y 9, ¿sí? Pues ¿dónde está la constante? Pues sí, aparecen constantemente pero aquí se interrumpe, ¿sí? Aquí es una rayita. Pues luego yo me quebraba la cabeza y decía, bueno, es que para que haya una línea tiene que haber puntos, y efectivamente, entonces aquí se forma la línea, pero dije, no, pues no es una constante, ¿no? Porque se convierte en una línea. Y entonces un día escuché, dice, nos vamos a auxiliar de los números que nos trajeron los castellanos para ver la constante que hay en el universo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 1 más 8, 9. 2 más 7, 9. 3 más 6, 9. 4 más 5, 9. Ah, sí es cierto. Y me preguntan, ¿cuántos 9 hay aquí? Dije, pues 4. 9 por 4, 36. No, pues sí. Y así hasta el infinito. Hay una constante que es el número 9. Pero entonces me dicen, los mayas, los toltecas, representan al 0, caseto, tolte, dice, lo representan con un huevo. Pues es el 0. Pero entonces, pues a mí me gustaba ver el nido de los pajaritos, y cuando se rompía el cascarón me gustaba ver así dentro, pues tiene un cascarón y tiene una membrana. Dije, ay, pues cuando cocinan el huevo, veo que tiene una clara, tiene una yema, tiene una membrana y un cascarón, y dije, no, pues ¿cómo va a ser 0, no? Pero me dijeron, es que es un símbolo nada más, ¿sí? Es el símbolo del 0. Pero entonces me empiezan a hablar, bueno, y en mi Amoni Pipiltón, que ya dejé de ser niño, Ashen,
Telpocatón, ya soy un jovencito, entonces me hablan, dice que ya tengo que conocer las fases de la luna, ¿sí? Y entonces me empiezan a hablar luna nueva, luna creciente, luna llena y luna menguante. ¿Y para qué me hablan de esto? Sí, bueno, pues te vamos a hablar porque pues algún día tú vas a buscar pues formar una familia, y cuando ya quieras formar una familia pues tienes que saber qué es lo lívido, qué es lo mórbido, qué es la sensualidad y qué es el erotismo. ¿Y para qué? Yo decía, ¿qué namotimotzotzoguas? Pues que no vas a practicar la sexualidad. No, pues sí, claro. Y entonces dice, bueno, pues es que no vamos a anclarles, no nada más como quiera. Tienes que saber qué es lívido, qué es mórbido, qué es sensualidad y qué es erotismo. Hasta en la naturaleza se ve entre los animales, y efectivamente veía como el coyote, cómo jugueteaban, cómo... Pero empecé a observar que en ciertas fases de la luna, ¿no? Y entonces caí en la cuenta, pues por eso dicen los abuelos, es que la coyota ya está en celo, ¿sí? Y cuando está en celo, pues excretan lo que vendrán, lo que serían las feromonas, ¿sí? Para atraer. O sea que entonces las feromonas son las que provocan lo lívido, lo mórbido, la sensualidad y el erotismo, ¿sí? Bueno, pues ya estamos en la constante y me preguntaban, ¿a qué se parece el 9? No, pues inconfundible a un espermatozoide, ¿sí? Que se mueve así como si fueran... Porque nos gustaba ver en las barrancas cómo les llamábamos los ajolotes, ¿sí? Cuando eran pequeñitos se mueven así, como se mueven los espermatozoides. Dice, bueno, pues cuando la hembra está está en celo, es que está fértil el óvulo, ¿sí? Y luego, cuando tienen esa relación, en la eyaculación, pues son 27,000 millones de espermatozoides, pero uno solo es el que va a fertilizar el óvulo. Y entonces, pues esa fertilidad, ¿cómo se va a realizar? Bueno, pues muchos de los espermatozoides se van quejando, se van lamentando, van negando y renegando. ¿Cómo? Pues sí, ¿a poco hablan los? Pues es que se van empujando unos a otros, ¿no? Y el espermatozoide, que es paciente, que es prudente, que es perseverante y constante, pues va a fertilizar el óvulo. Y al momento de la fertilización, se divide en 4. ¿Sí? Véanlo en un frijolito. ¿Sí? Cuando germina, está de esta manera, como si fuera un feto, ¿sí? Véanlo. Y entonces ya me muestran que se divide en 4, ¿sí? Y bueno, y dice que y entonces ya empieza a ver un ojito, ¿sí? Otro ojito, y su boquita. Ese es el héroe que somos nosotros, por eso estamos aquí. Aquí estamos en esto. ¿Y todo esto para qué me va a servir? Y entonces doña Celsa Xolaloco, que es mi maestra de movimiento cósmico, me dijo, es que si tú quieres conocer los misterios del nahualismo, pues tienes que conocer sus fundamentos, in el huayot, su raíz, de dónde provenimos, ¿sí? Vamos a Tlalhuis, no nada más como quiera. Tienes que conocer, tienes que saber. Eso es como me fui introduciendo en esto. En las próximas entrevistas que tengamos con... son 2 jovencitos que son mis hijos, son de una pareja cósmica y que, bueno, ellos son los que pues me han animado para hacer estas entrevistas, y yo lo voy a hacer con mucho amor y con mucha entrega.
todo como me fueron formando a partir de 1935, que ya no era yo tan niño, ¿sí? Me fueron formando, me fueron forjando. Primero mi patrón, don Marcial Gutiérrez Atenanco, después, pues, la maestra Celsa Xola Loco, de Movimiento Cósmico, pero sin olvidar a Ximac, que pues, era así como el nombre de mi abuela. Bueno, ¿y por qué Ximac? Ah, bueno, pues porque mi abuela me comentó, o sea, porque yo tenía que saber, ahorita que estamos hablando de conocer las raíces, fue que el lunes 12 de agosto de 1521, Cuauhtémoc decide entregar la ciudad de Mexico-Tenochtitlan. Y entonces, desde Tlatelolco, las familias que lograron sobrevivir a esa masacre que estaba en ese sitio, que estaba ocurriendo, decidieron sacar a las familias que habían sobrevivido desde Tlatelolco y llegaron a lo que hoy es Acalpisca. Y allí en Cuailama, ¿sí? Pueden ustedes visitar Cuailama, hay grabados en la piedra. De allí tomaron el camino para llegar hasta Texcoli, a un lado del Teuli, y después llegaron a Texixipezco, y de Texixipezco llegaron a Xaxahuenco. Y allí en Xaxahuenco, pues Cuauhtémoc les dijo, Axanompolihuintotonal. Hoy nuestro sol se ocultó. Como la lengua náhuatl no tiene reglas gramaticales, la lengua náhuatl, la que hablamos, la originaria, no la que escribe Sagún o Durán o del Olmo, no, la lengua que hablan nuestros abuelos en los pueblos originarios, solamente tiene 5 características, no tiene reglas gramaticales. Es aglutinante, flexible, metafórica, descriptiva y florida. Y entonces, cuando dice Axanompolihuintotonal, hoy nuestro sol se ocultó, quiere decir que ocultemos todo este conocimiento del que estamos hablando ahorita. Coahualmicastletlanestilistli, cuando venga el sexto sol, Oxepa Intlahuilistotonal, nuestro sol va a volver a alumbrar. Entonces, en 1948 terminó el quinto sol. Sea o no sea, Eulalia Guzmán descubre los restos de Cuauhtémoc y se empieza a hablar de Cuauhtémoc. Y a partir de 1948 ya podemos nosotros hablar de este conocimiento que les estoy compartiendo. Impohualistli-Huicatl, matemática celeste. Impohualistli-Huicatl, Intlacol, geometría cósmica. Inxochitl, Huicatl, floricanto, Inmalinali, herbolaria. Pues para la próxima, pues vamos a seguir la secuencia de cómo se forma un nahual.